Estimada docente Andrea Lizama Lemno, mi nombre es Eliezer Corrales y junto a mis compañeras Ana Ponce León y Simona Sanzana Céspedes realizaremos la presentación del trabajo final del diseño de investigación cualitativa correspondiente al ramo de metodología cualitativa. Los temas que vamos a ver en el capítulo 1, el problema de investigación, el capítulo 2, marco teórico referencial, capítulo 3, metodología de la investigación, capítulo 4, análisis de la información y para terminar el capítulo 5, las reflexiones finales y las conclusiones. En el capítulo 1, el problema de la investigación, como habíamos estado viendo anteriormente, antecedente del problema, la presencia de violencia de género en las madres y o cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes insertos en el programa del PPF O'Higgins. La problematización. Si bien es cierto que el sujeto se origina la atención del programa de prevención focalizada del PPF O'Higgins es el niño, niña o adolescente, se entiende que éste se encuentra inserto en el contexto familiar y sociocomunitario, que es necesario considerar en el proceso de la investigación y de la intervención, para lo cual se requiere reconocer los factores de riesgo de vulnerabilidad y factores protectores de recursos en los distintos niveles, tanto personal, familiar y sociocomunitario. En cuanto a la pregunta de investigación, es ¿cuáles son las consecuencias vivenciadas de las violencias de género en las madres y o cuidadoras de niños, niñas y adolescentes en el programa PPF O'Higgins de la ciudad de Rancagua, pertenecientes al servicio Mejor Niñez? Y dentro de los objetivos, podemos ver el objetivo general, comprender las consecuencias vivenciadas de la violencia de género en las madres y o cuidadoras insertas en el programa PPF O'Higgins de la ciudad de Rancagua. Objetivos específicos: identificar cuáles son las consecuencias percibidas a nivel personal y familiar de violencia de género en las madres y o cuidadoras de niños, niñas y adolescentes insertos en el programa. Conocer el impacto experimentado en los niños, niñas y adolescentes insertos en el programa debido a la violencia de género hacia sus madres y o cuidadoras. Y por último, mostrar los efectos de la violencia de género hacia las madres y o cuidadoras en el ingreso de los niños, niñas, adolescentes al programa PPF O'Higgins. Dentro del capítulo 2 del marco teórico referencial, podemos ver en el punto 2.1 presencia de violencia de género. Posteriormente podemos ver las competencias parentales y también la violencia contra la mujer. Y dentro de estos objetivos podemos ver que se pretende abarcar esta problemática analizándola desde una perspectiva general y cómo influye tanto en las competencias parentales como en la violencia contra la mujer en el tema que ya hemos mencionado. Buenos días, mi nombre es Ana Ponce León y yo les hablaré respecto a la metodología de investigación. La presente investigación se lleva a cabo a través de un tipo de muestra no probabilística de participantes voluntarias, igualmente no probabilística por conveniencia, porque la muestra se recogió en un proceso que brindó solo oportunidades de ser seleccionadas para responder y participar de esta investigación a madres y cuidadoras de niños, niñas y adolescentes pertenecientes al programa PPF O'Higgins del servicio Mejor Niñez. Sus edades fluctúan entre los 18 a 60 años y son de distintos grupos socioeconómicos. Además, se utilizaron herramientas metodológicas que permitieron entender las percepciones y sentimientos de las personas bajo estudio. Se utilizó principalmente la herramienta cualitativa de entrevista semiestructurada, porque a través de estas preguntas abiertas fue posible conocer e indagar respecto a las vivencias, percepciones y experiencia de las madres y cuidadoras. En cuanto al tipo de análisis, se realizó una matriz de análisis a partir de 3 entrevistas y cada una de estas entrevistas se generó un audio, el cual fue transcrito en formato Word. Luego se revisan y analizan los documentos tipo texto de las transcripciones y se seleccionan fragmentos de estas que dan cuenta de cada una de las categorías que hemos definido para este proyecto. Y estas categorías se crearon de estos formatos extraídos de la transcripción y corresponden a 3 principalmente, que son
las consecuencias percibidas a nivel personal y familiar, el impacto experimentado en los niños, niñas y adolescentes, y por último los efectos percibidos en el ingreso de los niños al programa. Según los datos obtenidos, se puede mencionar que entre las consecuencias percibidas a nivel personal y familiar a causa de la violencia de género se visualizan el miedo, la ansiedad, sentimientos de culpa, vergüenza, baja autoestima, ideas suicidas, parcialidad de labores domésticas y desacuerdo en la administración del dinero, considerando los principales tipos de violencia que se refleja en las respectivas entrevistas, visualizándose la violencia económica, la violencia física y la violencia psicológica. Por otra parte, respecto a los impactos experimentados en los niños, niñas y adolescentes por motivos de la violencia de género en sus madres y cuidadoras, es posible mencionar que el temor, la tristeza, la agresividad y el machismo son los aspectos que más sobresalen en esta área. Finalmente, los efectos percibidos en el ingreso de los niños al programa por causa de la violencia de género ha sido la principal causa de ingreso a dicho programa, ya que diferentes actores comunitarios han develado las situaciones de violencia, generando las denuncias correspondientes a Tribunal de Familia y luego ingresando efectivamente a este dispositivo de atención. En cuanto a las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de investigación, se puede mencionar que las fortalezas observadas radican en que la entrevista, al ser realizada por una investigadora de sexo femenino, fue posible que las entrevistadas ahondaran en sus respuestas, sintiéndose comprendidas y en confianza. Por otra parte, se visualizó una debilidad dentro del proceso, que fue lo acotado del estudio de campo, pudiendo realizarse entrevistas a sus respectivos grupos familiares, principalmente a los niños, niñas y adolescentes, a fin de buscar variabilidad de los fenómenos y conductas que puedan ser de interés para el objeto de investigación, influyendo finalmente en los resultados que hemos obtenido, generando que la información obtenida hubiese servido para darle mayor validez a la investigación. Reflexiones finales. La problemática abordada en la presente investigación es muy relevante, ya que son muchas las mujeres que son víctimas de violencia de género a lo largo de nuestro país. Sin embargo, en esta oportunidad nos enfocaremos principalmente en comprender las consecuencias vivenciadas de la violencia de género en las madres y o cuidadoras de NNA inserto en el programa PPF O'Higgins, que a través de sus propios relatos podemos conocer las diferentes historias de vida y las consecuencias que dicha problemática ha sido afectado tanto a nivel individual como familiar. Como sociedad todos tenemos la responsabilidad de educar a nuestras futuras y actuales generaciones de manera adecuada contra esta problemática, a fin de erradicar la violencia de género. Los factores más conocidos y relevantes que inciden en la violencia contra las mujeres son el machismo y la desigualdad, las cuales se originan principalmente desde el hogar, por lo cual es fundamental impulsar nuevas dinámicas en las propias familias. Conclusiones. Al realizar esta investigación se puede concluir que la violencia contra la mujer es un tema muy relevante que pese a las campañas de erradicación existentes, las víctimas cada vez aumentan. En la presente investigación se puede conocer los relatos de alguna de ellas, en donde se puede concluir que en muchas ocasiones no se logra problematizar la situación de violencia de género, generando distanciamiento de sus pares, miedo, sentimiento de culpa y baja autoestima. Dicha temática usualmente resulta ser vista por nuestra sociedad como una problemática familiar y no una problemática a nivel social, existiendo mucho desconocimiento al respecto. Es necesario que la población se active frente a esta situación, aunque las personas no sean afectadas directamente, tenemos el deber de realizar alguna denuncia oportuna, ofrecer ayuda y orientación o simplemente escuchar a la víctima, a fin de que ésta se sienta apoyada por su entorno. Traspasar este tipo de valores nos permitirá ser una sociedad consciente y empática por el otro y de cierta forma el hecho sea sancionado ante la ley según corresponda. Solamente cuando existe una igualdad entre hombres y mujeres se podrá tratar la violencia de género como un problema social. A continuación, se nos solicita dar respuesta a objetivos y preguntas de identificación, siendo la primera de ellas identificar cuáles son las consecuencias percibidas a nivel personal y familiar de la violencia de género en las madres y cuidadoras de NNA inserto en el programa PPF O'Higgins.
Según los relatos entregados por las madres, estas son capaces de reconocer que las consecuencias percibidas a nivel personal y familiar a causa de la violencia de género se visualiza a través del miedo, la ansiedad, sentimientos de culpa y baja autoestima e ideas suicidas. El segundo objetivo es conocer el impacto experimentados en los NNA insertos en el programa PPF O'Higgins debido a la violencia de género hacia sus madres y o cuidadoras. Los impactos experimentados por parte de los niños, niñas y adolescentes por motivo de la violencia de género se puede mencionar que es el temor, la tristeza, la agresividad con sus compañeros al interior del establecimiento educacional y el machismo. Estos son los aspectos que más sobresalen de dicha área, en donde las madres logran comprender y problematizar el impacto negativo generado en sus hijos a consecuencia de la problemática de la violencia de género. El tercer objetivo es mostrar los efectos percibidos de la violencia de género hacia las madres y o cuidadoras de ingreso de los NNA al programa PPF O'Higgins. Los efectos percibidos en el ingreso de los NNA al programa por causa de violencia de género han sido principal causa del ingreso a dicho programa, ya que a diferentes actores comunitarios como el CESFAM y el colegio han develado las situaciones de violencia generando las denuncias correspondientes y el ingreso efectivo al dispositivo de atención, entregando una intervención acorde a sus necesidades y evitando que estos patrones continúen siendo desarrollados por los niños y estos crezcan en un ambiente libre de violencia. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias vivenciadas de las violencias de género en las madres y cuidadoras de NNA inserto en el programa PPF O'Higgins de la ciudad de Rancagua? A través de los distintos relatos de las madres podemos mencionar que las consecuencias vivenciadas a nivel personal y familiar se destacan por tener emociones similares como por ejemplo el miedo, la vergüenza, la baja autoestima y la imposibilidad de trabajar, que a través de la intervención apropiada de profesionales logran problematizar la violencia de género, logrando observar las madres la afectación que dicha problemática ha tenido en sus hijos, ¿ya? Y las conductas disruptivas también que estos tienen al respecto. Identificar hallazgo no considerado al inicio de la investigación. El primer hallazgo es padres o parejas que ejercían violencia sobre las madres y o cuidadoras de NNA inserto en el programa PPF O'Higgins no participaban del proceso. El segundo hallazgo es la violencia de género hacia las madres y o cuidadoras de NNA inserto en el programa PPF O'Higgins generan problemas en la dinámica familiar. Finalmente, nos solicitan proponer nuevas preguntas de investigación, en donde la primera de ellas es la siguiente. ¿Consideras que si existiera más igualdad entre el hombre y la mujer disminuiría la violencia de género? Y la segunda es, ¿son suficientes las normas o leyes jurídicas chilenas para prevenir o erradicar la violencia de género? Esta ha sido nuestra presentación. Espero hayamos cumplido con lo solicitado. Buenas tardes.